buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Tijuana Sports. Sí, el programa básicamente de los protagonistas, y tenemos un protagonista, pues la verdad que nuestro México. Sí, nosotros básicamente vamos a dar seguimiento a todo lo que es el Mundial, básicamente con comentarios. Sí, básicamente lo que nosotros podemos, por medio de este canal 73, podemos hacer ver pues a nuestra ciudadanía y a nuestro estado y a otros estados donde pasa el canal 73. Estamos aquí de nuevo y aquí está el compañero Rodrigo Peguero. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy buenas tardes para todos ustedes y pues que tengan una excelente velada y listos para platicar precisamente del triunfo de la selección nacional mexicana el día de ayer ante la Chequia, ex República Checa, en el estadio de la Ciudad de México, un partido importante para la escuadra de Javier Aguirre y sobre todo para poder terminar como terminó con 3 partidos, 3 ganados en la primera ronda y se convierte en el sexto equipo solamente en toda la historia de los mundiales que gana sus 3 primeros partidos en instancias del mundial. En un inicio sí se hizo ver que era un grupo pues en el cual México era competitivo, viendo que posiblemente sí pasara a la siguiente etapa, pero posiblemente ahí con alguna dificultad con algún equipo, ¿no? Sin embargo, pues como lo mencionaste, Rodrigo, pues se fue con los 9 puntos, ¿no? Maravilloso, nuestro México está encantado. Básicamente, bueno, México es muy grande porque pues de Estados Unidos hay muchos mexicanos y en otros países hay mexicanos que también están celebrando el hecho de que se fueran invicto. Teníamos algunas dudas, vamos a ser sinceros, porque nuestro México no estaba jugando de una forma que nos asentara, de que nos asegurara en cierto punto de que teníamos alta competencia. Se presenta el Mundial y estamos viendo una oportunidad, sí, de que México pueda llegar más adelante, porque vemos que México está competente. Algo que vas a mencionar, sí, sobre la alineación, Rodrigo. Pues adelante, ya haremos comentarios los dos en parte a esa alineación y sobre todo porque no era una alineación esperada y la mayoría de las personas casi siempre, y pasa a nivel amateur y pasa en todos lados, cuando son los titulares, la gente quiere que el titular juegue todo el tiempo. Sí. Hace mucho tiempo que cambió. Cuando llegó Osorio, básicamente uno de los puntos que siempre me gustó de él, su programa, fue ese. Los cambios que mucha gente nunca los aceptó. Las rotaciones. Sí, las rotaciones. Pero él hizo ver que todos eran básicamente lo que se mostró ayer. Todos tienen la capacidad para jugar. El sistema se implementa y se habla de él y se ve cómo se va a jugar ese día. Todos están enterados y todos los jugadores deben acoplarse a entrar a los cambios. Y dentro de cualquier categoría o cualquier liga, hemos visto que los equipos que tienen los cambios acertados, pues toman un liderazgo muy fuerte dentro de las competencias, sea Inglaterra, sea España, sea donde sea Alemania, donde tú veas cualquier liga, vas a ver que básicamente los cambios han sido algo que pues da mucha fuerza a los equipos porque básicamente entran al sistema, se apegan al sistema y lo fortalece, ¿sí? Entonces, pues como siempre nuestros cronistas experimentados a nivel alto, pues siempre mencionaron el punto de que México debía jugar con sus titulares y si había oportunidad que hiciera cambios. Pero se veía que los titulares tenían que jugar para seguir adaptando ese sistema que ya había dado resultados. Sin embargo, algunos, pues en lo personal y algunas personas también, teníamos algunas cuestiones sobre el desempeño de la selección, como había jugado. Entonces, básicamente, pues ayer nos dejaron, sorprendieron, se hizo todo lo que jugaran todos los jugadores. El hecho de Ochoa, que es algo que la verdad da mucha alegría que se considere siempre a nuestros futbolistas mexicanos que tienen esa parte, ese nivel, ¿sí? Que básicamente ellos se les dé esa oportunidad de darles esa
pues algo muy grande, algo que ya ves que hasta lágrimas, ¿no? Se derramaron lágrimas ahí. No nomás de él, de algunos compañeros también vieron ahí que también estaban de la felicidad, ¿no? Son las lágrimas de la felicidad que gotean un poquito los ojos. Y adelante, Rodrigo, danos la alineación y ahorita empezamos a ver punto por punto, a ver cómo, para que se enteren nuestra ciudadanía, se enteren todos los que siguen a México de su deporte por medio de este canal 73 y poco a poco pues ir haciendo ver, ¿no?, que nuestro México llegue lejos. Sí, el planteamiento de Javier Aguirre fue modificado con jugadores que no habían tenido la oportunidad de participar por lo pronto en los dos primeros partidos en contra de Sudáfrica y en contra de Corea del Sur. Creo que el hecho de haber ganado los dos primeros partidos, asegurando el primer lugar, que ya no te iban a quitar tampoco la posibilidad de quedarte en la Ciudad de México, porque el siguiente partido de las elecciones ahí mismo en la Ciudad de México, en los 16avos de final, y le dio la posibilidad a Javier Aguirre de modificar algunos aspectos y darle esa oportunidad a muchos de los jugadores que no habían tenido minutos. En el caso se había manejado mucho lo de Raúl Rangel, el Tala, de que si le iba a dar el lugar a Guillermo Ochoa todo el partido o no. Al final creo que Javier Aguirre opta iniciando con el Tala Rangel. La línea defensiva por el costado derecho repitió Jorge Sánchez. Hoy le dio descanso a Johan Vázquez, el jugador del equipo del Génova de Italia, para poner a César Montes, que venía después de cumplir su partido de suspensión, y puso a Israel Reyes, el jugador de las Águilas del América, para que entre ellos dos tuvieran la oportunidad de jugar como centrales. El costado lado izquierdo venía jugando Jesús Gallardo, le da el descanso, mete a Mateo Chávez, el hijo de aquel famoso Tilón Chávez, que en su momento llegó a jugar con Guadalajara, que estuvo en procesos mundialistas. Esa fue su línea defensiva de 4 defensores. En el medio campo, pues optó por el lado izquierdo con Gilberto Mora, ocupando el lugar de Brian Gutiérrez, que tenía una tarjeta amarilla, y le da de inicio al jugador del equipo de Tijuana la oportunidad de iniciar, y creo que lo hizo muy bien. En el medio campo, Edson Álvarez como contención, recorriendo a Luis Romo por el costado del lado derecho, y esa oportunidad de 3 mediocampistas hacia adelante. El caso de Roberto El Piojo Alvarado, que creo que se ha hecho un gran mundial, un jugador que ha sacrificado mucho en el aspecto físico por un vaivén que va, viene por todo ese costado, ayudando a Jorge Sánchez en el momento de recuperar pelotas y ofendiendo. Y adelante, Julián Quiñones, que repitió, le dio descanso a Raúl Jiménez y metió a Guillermo Martínez, el jugador del equipo de los Pumas, por su altura ante jugadores chequios con altura y sobre todo que es el mejor rematador de cabeza que tiene la selección nacional mexicana, cumpliendo esa doble función. Así es como fue el parado de Javier Aguirre para el equipo de Chequia. Posteriormente, en la segunda parte, pues vienen las modificaciones, pero creo que a muchos sí sorprendió, y darles oportunidad a los jugadores que tuvieran más minutos, porque siguientes partidos, el tiempo que van a tener estos muchachos va a ser más disminuido conforme vayan pasando las acciones. Sí, la verdad que sí vimos una forma de juego muy apegada como está jugando. Básicamente, pues mencionaste al Piojo, pues ya ves que anda por todos lados. Sí. Anduvo, o sea, del lado derecho, lado izquierdo, atrás, ¿no? Tiene esa libertad, ¿no? Porque regularmente ya ves que no se da mucha libertad, porque de repente el lado derecho estaba vacío y estaban los 3 medios del lado izquierdo, y a veces esos huecos que se crean pues te dan consecuencias, ¿no? Viste, empezaron a correr por el lado izquierdo porque veían que estaba al lado izquierdo, ¿no? Y teníamos ahí la situación de que pues nuestro lateral pues también sale, entonces pero se fueron acomodando, gran juego, y la verdad que yo sí vi ¿qué te diré? Pues un desempeño con mucha efectividad. Se fueron acoplando, fueron mejorando y tomaron completamente el control. Porque Chequia en un momento se vio bien al inicio. No sé si tú lo verías de esa misma forma. Sí, al principio, y Javier Aguirre lo mencionó al final de la conferencia de prensa, que le sorprendió mucho el esquema que había presentado el entrenador del equipo de Chequia con estos jugadores. Hizo cambios, modificó el 11 inicial que había tenido en contra de Sudáfrica para enfrentar al equipo mexicano, dejó a los más bajos de estatura, hasta el segundo tiempo es cuando entran los más altos, y eso Javier Aguirre dijo que lo había descontrolado. Por eso el equipo europeo estuvo muy avasallador en los primeros minutos,
quitándole la pelota y sobre todo en el medio campo y jugando mucho por los costados, algo que le costó a Javier Aguirre para que el equipo pudiera entender cómo enfrentar a estos jugadores con las características totalmente diferentes a lo que se había planteado a lo mejor en la semana previa al partido. Lo que hace el entrenador europeo es meto a la gente más chaparrita de estatura, entre comillas. Porque sí están altos. Porque están altos. Entonces lo que hizo Javier Aguirre, al final de cuentas, a partir de la pausa de hidratación, que es a los minutos 22, ajusta al equipo, da unas órdenes, y en especial las palabras eran hacia el caso de Roberto Alvarado y Edson Álvarez, para que tomaran bien, junto con Luis Romo, ese medio campo, que a partir de ahí el equipo chequio ya no pudo controlar, y ya sería en la segunda parte cuando caerían las 3 anotaciones. Pues ahí fue en el comentario que hacía yo básicamente, ¿no? De que estábamos un poco desconcentrados cuando veía yo que se formaban los huecos, ¿no? De un lado o del otro. No, pues muy bien, en realidad pues se visualiza el juego, ¿verdad? O sea, más él como DT, con la experiencia que tiene, pues vio esa situación. Ha habido mucho sobre el punto de que pues a mucha gente le gusta, mucha gente no está de acuerdo, como tú lo llames, la hidratación. Sin embargo, yo digo, es la misma oportunidad para los dos equipos. Sí, cuando un equipo está controlando y le mandas a la hidratación, se ve como que puede perder esa parte de que va y un equipo que pues está desconcentrado y le están ganando dentro de la cancha, ya no sea por goles, simplemente por la estrategia que tienen, que se puedan ellos recuperar, ¿no? Como lo mencionaste, ¿no? Que se recuperaron ahí, hubo la plática y todo. Y yo he visto algunos equipos que básicamente no se conjuntan a platicar, ¿eh? Es muy poco. Yo he visto que los DTs dan 2, 3 instrucciones y ya. Hay unos que sí se conjuntan y sí hablan y sí hacen ver cómo están jugando, qué es lo que deben de hacer. Entonces, yo pienso que la hidratación sí es parte en la parte deportiva, en la parte es buena, y en la parte también del deportista, ¿no? Que se hidrate, que no, porque eso hace mucho esfuerzo. Sí, esta modalidad, por así mencionarlo, que implementó la FIFA, ya lo había hecho desde la época del año pasado en la Copa Confederaciones. Recordemos que para que pueda funcionar algún cambio o algo que quiere la FIFA, siempre utiliza torneos previos para ver si funcionan. En el caso de en su momento cuando metieron el VAR, todas las modificaciones que llega a hacer la FIFA los hace con torneos previos para ver cómo van a ir funcionando cada uno de los encuentros cuando se utilizan. Y en el caso de la pausa, para muchos está bien, para otros no. Asimilando un poquito lo que hacen en el fútbol americano, que cuando tienen muchas pausas, pues por tema comercial, lo que quieren hacer en esta ocasión es esta parte, ¿no? El tema comercial, pero para muchos les rompes el juego a unos que van muy bien y a otros les puede servir para recuperar, y sobre todo por el caso de México el día de ayer, tranquilizar a los muchachos con hacer un mediocampo un poquito más sólido, y sobre todo las marcas, porque el equipo europeo sí estaba quitándole mucho la pelota, y sobre todo en el mediocampo al equipo de Javier Aguirre. Sí, pero ahí también fíjate que en ese caso, pues a algún equipo en algún juego le puede afectar un poco, ¿no? Y al otro le puede beneficiar. O sea que como que ahí se puede compensar esa situación, ¿no? Sí, a unos sí les va a beneficiar, sí. A otros a lo mejor no les gusta. Pueden decir muchos les gusta el fútbol a la antigua, que son los 45 minutos corridos. Otros, los de la nueva ola, pueden decir, está bien, descansas, tantito unos 3 minutos que dura la hidratación y puedes seguir jugando. Se recuperan también, se ve la velocidad, se ve da fuerza, sí, o sea, sí se recupera la persona. Es pues base de que lo mismo, ¿no? Que la alineación siempre sean los titulares y que corran todo el juego y es uno de los puntos que manejó Osorio cuando él dirigió la selección, que a mí me gustó. Uno era tener 8 defensas altos, ¿sí? Ese era uno de los puntos dentro de ese proyecto que yo recuerdo, ¿sí? Y también eran 8 medios, ¿sí? Y también eran 6 delanteros. Entonces lo que él quería era que a temporada larga, por X razón, pues algunos se lastima, queda fuera, pero ya estuvieron esos ya dentro del programa, entonces ya estuvieron trabajando dentro del programa. Y lo otro eran los cambios, porque él hacía saber que, y viendo varios juegos de México, tú veías que en los últimos minutos, por descuido, nos sacaban de banda
y de repente nos ganaban y nos metían el gol. Entonces, la pelota ya pasa cerca del jugador, pero ya no tiene la misma fuerza y ya no la alcanza. Entonces, eso no se ve, eso es microscópico, o sea, tú no ves esa parte. Porque cuando tú ves al jugador y lo sigues, tú vas a ver que la pelota pasa recio, pasa lejos y todavía la alcanza. Sí. ¿Verdad? Entonces eso pues está fuerte todavía, pero conforme va pasando el juego, sí, pues básicamente empieza él a resentir, ¿no? Vamos a pasar a un corte y cuando regresemos vamos a platicar un poquito del VAR, porque hay varios puntos que podemos mencionar en ese aspecto. Sigan con nosotros aquí en Tijuana Sports y seguiremos en nuestros comentarios. Muchas gracias. Estamos aquí de regreso y como mencionamos, pues básicamente el VAR, ha habido situaciones en que se marca la línea, el jugador está de espalda, pero sin embargo rebasa con una parte de su cuerpo la línea. Ese es mi punto de vista, sí. Y yo no veo ninguna ventaja. Entonces básicamente, pues muchos dicen que sí se alcanza a voltear y tiene cierta ventaja. Y pues los criterios son bien difíciles y el VAR como marca la línea, pienso que está correcto en el aspecto de que al jugador en cualquier forma del cuerpo, la mano, el pie, lo que esté, la cadera, lo que esté dentro de la línea, pues marcan para todos igual. No sé qué piensas tú al respecto, Rodrigo. Fíjese que un poco en tema del VAR, ya creo que hoy día ya estamos más acostumbrados al uso de la tecnología. Antes varios pedían la intervención de la tecnología para una tarjeta roja, para un gol, para un fuera de lugar. Pero hoy en día los famosos vectores, estos vectores que entran dentro del programa del VAR, pues son los que determinan que inclusive hasta puede ser medio pie adelantado, el jugador está sacando esa posición en el VAR, en esa línea, los vectores determinan que el jugador, como usted mencionaba hace ratito, a lo mejor no saca esa ventaja, pero en el vector o en el VAR, al momento de revisarlo, pues sí está un poco adelantado o a veces en casi nada, pero ya sí han pasado, como es el caso de Brasil, que le anularon un gol, a Vini, algunas otras situaciones, que van y consultan con el árbitro y se determina revocar una decisión que se ha tomado o se confirma la misma. Está como la zona de strike en el béisbol, ¿no? Sí. La pelota pasa, casi pega en el marco pues, de la zona de strike y pues es bola y es bola, ¿verdad? Sí. Independientemente, y era la del ponche y era el para dar la ventaja. Sí, ahí Pues sí. el criterio es el del umpire, si determina si está en la zona que él cree que puede ser posible de strike. Que también el béisbol apenas entró en esta temporada la revisión o la repetición instantánea. El único deporte que lo tenía de tiempo atrás era el fútbol americano. Sí. Pero en el fútbol soccer, pues ya vemos que el VAR es literalmente necesario para un penalti, una tarjeta roja, un gol, alguna situación. Sí. Algo que, por ejemplo, se dio en este mismo mundial, la regla de que un jugador no se puede acercar a otro y taparse la boca y empezar a hablar, porque del VAR mandan llamar al árbitro, VAR revisa y ya pasó en este caso. Un jugador fue expulsado, un jugador uruguayo, cuando se tapa la boca porque piensan que está diciendo algún comentario que no va conforme al famoso fair play de la FIFA. Pero parece que sí dijo algo, ¿eh? Sí. Sí, parece que sí dijo algo. Porque la reacción del jugador, ¿no? Sí, entonces determinaron el VAR para eso sirve, para revisar, y ¿sabes qué? Te vas expulsado por una jugada que a lo mejor no es una falta, pero para la FIFA ya lo determinan como una jugada, como un anti-fair play que no debe de ocurrir. Sí, porque antes ya ves que pues algunos estaban fuera, sí, pero según esto no estaba dentro de la jugada y no lo contabilizaban. Y luego de repente ya después se metía en la jugada, pues ya pues ya los compañeros y todos los que están en contra, lo que tú quieras, ya se habían adelantado, pues ese ya agarraba y regresaba y a veces recibía la pelota, ¿no? Y le pegaba y luego decía, no, pues es que al momento estaba, pero no había participado, ¿no? Uh-huh. Y eso creó unas situaciones muy difíciles, ¿no? De que está o que no está, ¿no? Y lo más firme es, pues ahora, pues sí está, independientemente si está hasta la orilla y también
el defensa da para que no sea fuera de lugar, pues ya eso también esa parte ya queda muy clara, ¿no? Pues sí, yo pienso que la tecnología va a estar siempre como estamos ahora, ¿no? Sí, y a diferencia, por ejemplo, en el fútbol mexicano que se ve mucho, a veces tardan demasiado tiempo para poder revisar una jugada. Aquí en el Mundial las jugadas que se han mandado a revisar son rápido, se determina rápido y entonces se sanciona conforme a lo que el árbitro juzgue prudente, si es que se confirma un penalti, si es que se confirma una tarjeta roja o en su defecto sacan la tarjeta roja para el jugador que haya incurrido en una acción, como en este caso el jugador que por taparse la boca pues fue expulsado. Qué bueno que manejas ese punto, porque fíjate, y sí, no se entiende por qué en nuestro fútbol se tarda tanto para dar la resolución por parte del VAR, ¿no? Que tienen más cámaras o ven más cámaras, no sabemos, pero sí, en realidad sí, como se hace en el Mundial, por ejemplo, pues también el béisbol, ¿no? El bateador el famoso llamado lo pide y pum, se lo dan. Y luego sale en la pantalla, o sea, no hay, y tienes tantas para poder que te autoricen para que puedas pedir, ¿no? Tu zona de strike. Entonces, pues que también el catcher puede pedirlo, ¿no? Entonces que el catcher cree que a veces han pedido los catchers y en realidad si eran bolas, sí, así pasa a veces, ¿no? Porque él siente que sí alcanzó, pero no pasa. Pero eso es lo que sí se ha mejorado, y es lo que yo veo muy positivo, de que la decisión sea rápida como está haciendo ahorita, es muy poco el tiempo que tardan en dar la resolución. Pues sí. Pues si gustas, Rodrigo, pues vamos con tu alineación, vamos a seguir comentando sobre... Sí, y bueno, ya después vienen las modificaciones en la segunda parte, por parte de Javier Aguirre, tratando de ser un poquito mejor, más a la ofensiva, dentro de los movimientos que realizó. Bueno, primero me gustaría destacar, ¿no?, la anotación de Mateo Chávez, hijo del Tilón, en una jugada muy bien orquestada, le habilitan por el costado lado derecho. Entra el jugador, hace el recorte, le queda su pierna natural, la pierna izquierda, y consigue la primera anotación. Importante para él, ¿por qué? Porque consigue anotar, y a partir de ahí el equipo mexicano empezó a manejar mucho mejor la situación. Se notó que le pesó la altura al equipo europeo, porque ya se les empezó a ver cansados. No es lo mismo jugar a un tipo de nivel diferente a jugarlo a más altura como la Ciudad de México, que oscilan en los 2.600 metros a nivel del mar. Entonces creo que eso fue muy, muy importante, la jugada del 1-0 en un costado por el lado izquierdo. Luego la segunda anotación, en una serie de rebotes, le queda la pelota a Julián Quiñones, que marcaría su segundo gol del Mundial y ponía el 2-0. Y después de esto pues vienen los cambios. Saca a mí de manera personal, me gustó mucho el accionar de Gilberto Mora, el jugador del equipo de Tijuana. Excelente. Con 3 jugadores contrarios enfrente, tratándolo de marcar, pisa la pelota, tiene la calma y no equivoca sacarla, ¿no? Para donde sea, para atrás, por un lado, para el costado, sí, o a lo largo, hasta el centro es el largo que mandó, nomás que nadie entró a segundo poste, pero si entrado alguien a segundo poste, ahí tiene la pelota para cabecear. Sí, y es un jugador que el próximo mes de octubre estará cumpliendo los 18 años, todavía no es ni siquiera mayor de edad, tiene 17 años, se convierte en el jugador mexicano más joven en iniciar un partido. Ya lo había hecho cuando entró de cambio en contra de Sudáfrica, ser el más joven mexicano, pero bueno, ahora fue en este caso dándole ese tiempo, ese famoso timing de controlar la pelota y encontrar esos espacios. Pareciera que Gilberto Mora tiene años jugando al fútbol, y lo demostró, y es un jovencito que la verdad tiene un futuro prometedor para la selección y para el equipo en el que está. Por lo pronto ahorita con el equipo de Tijuana acaban de renovarlo, pero este muchachito no le quedará mucho en nuestro fútbol mexicano, ¿eh? Pues ojalá, por el bien de él y el bien del crecimiento como deportista, sí. Y pues también, ya sabes que ahí cuando tienes la calidad, la estatura, pues es importante para algunos jugadores, pero para otros como él no, ¿verdad? Exacto. O sea, tiene mucha fuerza, mentalmente sobresale. Es el más joven él ahora que en el Mundial. El más joven de todos los que están. Todos es el jugador más joven de todas las selecciones, de las 48 selecciones. Ajá. Gilberto Mora es el jugador más joven. Porque casi todos están jóvenes. He visto ahí el cambio también que mencionan, 17, 18 años.
Sí, sí, no, él es el más joven. Fíjate qué bonito que... Sí, no, y la verdad lo hizo muy bien. Luego vienen modificaciones, saca a Guillermo Martínez, el jugador de Pumas, mete a Santiago Jiménez, trae el hombre por hombre en la posición, tratando de darle estos minutos al famoso Bebote. Guillermo creo que para mí lo hizo muy bien, sirviendo como un poste de tratar de retener y sobre todo muchas jugadas, tanto en la defensiva como en la ofensiva, en donde se notó la altura del jugador del equipo de Pumas. ¿Por qué? Porque cuando atacaba el equipo de Chequia, varios centros al área, la altura de él ayudó. No, y es un luchador, es fuerte, o sea, le entraba ahí entre 2, 3 grandes ahí, de más altos que él, y no, moviéndose, empujando y todo para ganar la pelota. Sí, muy bien del Bebote. Sí, muy, y luego pues viene otra de las modificaciones, sacó a este Romo, el jugador de Guadalajara, y mete a Obed Vargas, este jugador que se hizo en Estados Unidos y que está jugando hoy día con el equipo del Atlético de Madrid. Se vio muy bien a comparación, por ejemplo, cuando pasó el partido en contra de Sudáfrica, que es cuando entra el mismo Obed y consigue el resultado. Y más adelante, pues saca a mismo Gilberto Mora, mete a Álvaro Fidalgo, el español mexicano, para poder ayudar en el medio campo, en la creación. Sabemos lo que juega el famoso Maguito, y a la postre fue el encargado de meter el 3-0. Y bueno, la cereza del pastel, la celebración para muchos, es cuando Javier Aguirre manda a llamar a Guillermo Ochoa, en el cual le dijo que iba a entrar. Ya el partido, pues, un 2-0, tranquilo, sin perder. Le da la oportunidad de que entre Guillermo Ochoa para que dispute su cuarto mundial jugándolo, pero su sexto como integrante de la selección nacional mexicana y bueno, haciendo historia en este mundial aquí en casa. Fíjate lo que también de parte de él, ¿no? Que pues no le tiraron a gol, ¿verdad? No tuvo esa participación, como podemos decir, pero sí tuvo participación con los pases largos que da, ¿no? De él nace el tercer gol. De él nace, sí. Él nace, agarra la pelota hacia el costado del lado derecho, es donde habilitan por el mismo al Piojo Alvarado, se mete entre los rebotes y al final ceden la pelota al Maguito para decretar el 3-0. Anota, sale corriendo, empezó a llorar porque hace un par de meses había fallecido uno de sus abuelitos y bueno, con dedicatoria especial, pero por la noche al final de cuentas se la llevó Guillermo Ochoa, todo el estadio ovacionando y gritando el nombre de Memo Ochoa, porque pues se dice fácil, una carrera de un portero donde inició, terminó. Él debutó ahí en ese estadio y terminó su último partido como profesional en el mismo escenario. Y cómo lo cargaron y lo levantaban, sí. Precioso, ¿no? Es algo bien especial. Sí, y muchos a lo mejor podrán decir, ¿no? Que es un jugador que sí se fue a Europa, que no estuvo en los equipos como tipo Real Madrid, el París, el Atlético. Pero es un joven que sacrificó mucho para poder tener el sueño de poder ser un jugador allá en Europa. Estuvo en equipos como la Lazio, que fue su primer equipo allá en Francia, descendió, el Málaga, el Anderlecht de Bélgica, hoy en día allá en la Liga de Chipre con el Limassol. El jugador al final de cuentas logró un objetivo que era mantenerse por muchos años en el fútbol europeo y sobre todo en una posición que es muy difícil, que es la portería, porque sabemos que la portería pues es una de las posiciones, cometes 10 buenas, pero si cometes un error, sí, te van a juzgar por ese error. Sí, así es. El portero siempre ha sido, se presenta esa situación, ¿no? Sí. Y él, la verdad que, bueno, en comentarios de algunos cronistas deportivos, ¿no? De por allá que conocían y que así lo mencionaban, también siempre sacaban no, haz de cuenta que de 120 tiros a gol, él había salvado como el 40%, ¿no? O sea, sí le metían goles, pero también pues detenía muchas pelotas de gol, ¿no? En los 2 años que estuvo con el Ajaccio, fue el portero que más atajadas tuvo. Pues por lo lógico, es un equipo más modesto en contra de un Paris Saint-Germain, por ejemplo, un Mónaco, un Marsella, pues sí vas a tener la oportunidad de que vas a tratar de buscar las anotaciones y Guillermo Ochoa, la verdad, tuvo grandes actuaciones, creo que, y lo había platicado con algunas personalidades, ¿no? En Guillermo Ochoa, en el tema de los mundiales, creo que cumplió aquel partido que es emblemático en contra de Brasil, en el Mundial de Brasil precisamente,
teniendo una actuación soberbia, parándole todo lo que le mandaban, cabezazo de Thiago Silva, el cabezazo también de Neymar, una tajada costado lado derecho que la comparaban mucho con la de Gordon Banks, y luego hace 4 años cuando para el penalti a Robert Lewandowski, que en su momento era el mejor centro delantero del mundo, el jugador polaco, para un penalti. Creo que Guillermo Ochoa pues cumplió en todos los aspectos con la selección nacional mexicana. Sí, lo que se veía de él básicamente, ¿no? Porque pues ya ves que tanto en nuestro fútbol mexicano como lo llegamos a ver con la selección, como pelotas imparables que iban a los costados pegados a los postes, se estiraba y los sacaba tanto arriba como abajo, o sea que no era nomás los de abajo, porque los dos son difíciles, pues cuando Sí. van a la mitad de tu cuerpo de alguna forma te estiras y alcanzas y va a la mitad y metes la mano, pero cuando va abajo o va arriba son muy difíciles, ¿no? Y él tuvo siempre esa parte. Lo que sí, pues hubo siempre el comentario, porque no fue de su tiempo, los porteros de hoy en día, que salen, ¿sí? Y salen jugando y todo eso que, sí, que conlleva, ¿no? Sí, y sobre todo algo muy importante, a Guillermo Ochoa le tocó estar en una época de grandes porteros, y recordemos que él debuta, lo había mencionado, cuando Adolfo Ríos, aquel famoso arquero de Cristo, se lesiona en el partido y entra Guillermo Ochoa, pero le tocó la época con Alfredo Talavera, con Osvaldo Sánchez, Sí. con Óscar el Conejo Pérez. Hoy en día con el Tala Rangel, con Carlos Acevedo, que es el único jugador en este mundial que no ha tenido minutos, el portero del equipo de Santos, con Luis Ángel Malagón, que hoy por lesión pues no está en este mundial, pero creo que le tocó una época de grandes porteros en el lapso de 20 años. Yo creo que hemos tenido muy buenos porteros casi siempre. Sí, yo siento que el portero, porque México, en cierta forma, muchos de los partidos perdíamos, ¿no? Contra Argentina, a último momento, 1-0 y así, con partidos muy pegados, pero siempre competíamos lo que es la portería y la defensa, ¿no? Ese era algo que México tenía mucho, o sea, jugaba de esa forma, jugaba muy bien, ¿no? Después vinieron otros tiempos, ¿no? Cuando los sub-23, con muchos jugadores jóvenes que salieron, que ya fuera otra dinámica de correr, ¿no? Y de tocar la pelota más rápido, y ya tuvimos otros éxitos, ¿no? Sí, inclusive también le tocó convivir con Jesús Corona, que también fue un gran Sí, portero, también. que le tocó ser campeón en las Olimpiadas del 2012, y años después Guillermo Ochoa puede presumir que también tiene una medalla de bronce en los pasados Juegos de París, consiguiendo esta medalla. Entonces creo que Guillermo Ochoa demostró durante todos sus años de carrera futbolística pues ser un cumplidor, sí, podrá estar marcado aquel 7-0 que le mete Chile en la Copa América acá en San Francisco, California, la época de la Copa América del Centenario, pero creo que Guillermo cumplió, y ayer se notó mucho el cariño que le tiene la gente al guardameta mexicano. Sí, ¿no? Y felicidades aquí de Tijuana Sports por parte de nosotros, Ochoa, no sé si nos llegara a oír, pero sí, pero que lo siga cuidando Diosito, porque la verdad que es alguna persona también, se le ve el cariño a él. Yo creo que es una persona, pues en lo personal no lo conocemos, ¿no? Pero es una persona que nunca se ha visto que tenga alguna diferencia, o que se vea que dentro del juego, ya ves que a veces se gritan entre ellos, algo. Él nunca, siempre con tiene carisma, pues tiene carisma, cae bien, porque se ve que es muy respetado por todo el mundo, y ayer pues que se reflejó, ¿no? La forma como lo atendieron, todo el mundo abrazándolo y todo lo que hicieron con él. O sea, la verdad que algo grande para nuestro México, algo para recordar, y esperemos que muchos jugadores de mexicanos sigan ese progreso que se requiere, ¿no? Que nos dé, que llegamos al otro mundial, que mundial que tengamos buen resultado, y que lleguemos ya al otro mundial ya arrastrando, que podemos llegar a un nivel más alto, sí, más alto. Sí, y es que ahorita lo menciono mucho, ¿no? Tiene que tener ese carisma, el carisma con la gente, el acercarse, un jugador que evitó muchos problemas, él se dedicaba a lo que era jugar, y hoy en día con esta nueva generación podemos decir que el caso de Gilberto Mora, lo pongo como ejemplo, es un jovencito que con su carisma se ha ganado el cariño de la gente,
todos lo quieren, y creo que el trabajo que va a hacer Rafa Márquez, porque recordemos que Rafa Márquez va a ser el técnico que se va a quedar con la selección nacional mexicana después de que Javier Aguirre termine este mundial, pues trae a muchos jóvenes que van a estar trabajando fuerte, y creo que esta generación que viene, si se lleva bien, pueden hacer cosas. El caso de Obed Vargas, Mateo Chávez, Gilberto Mora, el Santiago Jiménez, La Hormiga, Armando La Hormiga González. Creo que se puede amalgar mucho, hasta el mismo tal Arrangel en la portería. Creo que para el siguiente ciclo mundialista México va a estar muy sólido con esta nueva camada que tiene esa parte, lo que usted mencionó, el carisma, porque tanto a La Hormiga lo quieren mucho en Guadalajara a nivel nacional, como el caso de Gilberto Mora, y entonces esta generación nueva tiene eso, tiene el carisma para poder empatar con el aficionado, o en este caso como nosotros. Sí, no, pues está muy bien. En realidad lo que mencionas es, y básicamente pues ya hay mucho joven dentro de en muchos equipos a nivel mundial, ¿no? Que están llegando a 16, 17 años y están viendo que son competentes y están ganando su lugar, ¿no? Y no nomás eso, que tienen un nivel alto, ¿no? Tienen un nivel alto, llegan a una competencia con un nivel alto, ¿no? Y siento yo que en México tenemos más jugadores también jóvenes, y los que tú nombras, ¿no? En este caso La Hormiga y varios de ellos, que pueden llegar con México y a ser referentes, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Y es lo que queremos nosotros que nos pase en nuestro México. Sí, recordemos que a diferencia de este mundial, pues en este mundial México obtuvo su boleto por ser país sede, pero en el siguiente mundial, en el 2030, pues ahora sí se va a tener que eliminar y va a conseguir uno de los boletos. Sabemos que de momento son 48 selecciones, pero por ahí quiere el señor Infantino aumentarlo a 64 selecciones. Pero pues si es el caso, México va a tener que eliminarse, Rafa Márquez va a tener que eliminar al equipo mexicano en el área de CONCACAF para conseguir uno de los boletos que se estarán disputando en el Mundial, que en esta ocasión va a ser 6 países para el próximo Mundial, el caso de Paraguay, Uruguay y Argentina. Posteriormente, el complemento del mismo en Marruecos, Portugal y España. Así terminaría el Mundial del 2030. Fíjate, no es algo, yo no sé, ahí la verdad que es una revolución muy rápida para tanto incremento de tantos países, ¿no? Pero porque 4 años no es mucho tiempo, pero pues si se promueve y se acepta en cierta forma, porque pues las federaciones, yo me imagino que todos quieren participar, ¿no? Sí. Yo creo que así como, pues, ya ves que ahora que equipos chicos, pues ya casi no hay equipos chicos, ¿no? No, ayer el partido iba ganando a Haití, le iba ganando a Marruecos 1-0, después terminó el primer tiempo 2-2, al final el cuadro africano venció a los americanos 4-2, pero por ejemplo lo hemos visto hoy en día con Cabo Verde, con Ghana, con Senegal, Sudáfrica mismo, que el día de ayer le gana al equipo de Corea del Sur, y que gracias a ese resultado, sí, los famosos Bafana, con lo mismo del haber ganado, se califican como segundo lugar del grupo, mandando a Corea a esperar el resto de las jornadas para saber si califican de manera como uno de los terceros mejores lugares. Pero los africanos sorprendieron y consiguieron su pase, que estarán jugando el próximo domingo ya en instancia de 16avos de final en contra de Canadá en Los Ángeles. Bueno, son de 32, ¿no? Todavía. La ronda que sigue, sí, pero su primer partido ya en la siguiente fase sería en contra de Canadá. Ah, ya está establecido, entonces ya, sí. Sí. Van en contra de Canadá. Ellos ya tienen, es el único partido que tienen hasta el momento que se tiene seguro, que es próximo domingo en Los Ángeles, Canadá en contra de Corea del Sur. Fíjate lo que... Entonces... En ronda de 16avos, sería 16avos de final, con 32 selecciones que estarían disputando esta fase, y posteriormente de ahí se van a octavos, cuartos, semifinal y la gran final. No, pues Pero ya por lo pronto, con el resultado de ayer de Sudáfrica, hace que ya esté uno de los partidos ya definidos. Ahorita a las 12 empezaron otros de los encuentros, pero de momento el único fijo ya es Canadá en contra de Sudáfrica en Los Ángeles. Fíjate, Canadá, pero Canadá no merecía, porque no fue primer lugar de su grupo, entonces, porque habían dicho que tenían esa ventaja. ¿Sí? Tenían la ventaja de que si quedaban como primer lugar del grupo, ellos no salían de Canadá.
ellos se quedaban en el área de Vancouver, Ah, ok. pero como perdieron con Suiza, Suiza se colocó como el primero del grupo, Suiza se queda en Canadá, y el caso del mismo equipo de la hoja de Maple, los canadienses, a ellos sí les va a tener que viajar para enfrentar a una siguiente selección en la ronda que sigue, que en este caso, le digo, el único fijo es Los Ángeles como sede ante Sudáfrica. Entonces, Rodrigo, entonces quiere decir que hay la posibilidad de que Canadá ya no regrese a jugar en su país, Probablemente ya no. pero ya no. Si Sudáfrica Ya. les llega a ganar, se acabó la historia. Sí, Igualmente, ya se acabó. si gana Sudáfrica. Pero en el caso de Canadá, a diferencia de que México, si México gana su siguiente partido en ronda de 16avos, Ajá. todavía va a tener la oportunidad de no salir de México, jugar en octavos de final un partido más, y ya para la ronda de los cuartos de final, semifinal, final, todo se va a hacer en Estados Unidos. Pero Todo. México tiene la ventaja de que si gana el siguiente partido, todavía puede jugar uno más. Vuelve a jugar un otro más en México. casa, qué Todavía, ventaja, ¿eh? todavía Mucha tiene buena oportunidad de uno más Bueno. en México, y posteriormente se van ya hacia Estados Unidos. Bueno, Rodrigo, ahorita vamos a seguir, vamos a un corte y esperamos que sigan aquí con nosotros en Tijuana Sports y seguiremos viendo porque está bien interesante la forma de los 16avos, ¿no? ¿Quién te va a tocar? Porque yo he entendido que, bueno, ahorita que regresemos platicamos un poquito más sobre este punto. Sigan con nosotros, gracias. Estamos de regreso y seguimos aquí. Vamos a pasar algunas de lo que se vivió ayer, en el día de ayer. Aquí está, como pueden ver, viva México, aquí en nuestro Tijuana, lo que es la revolución. No sé dónde se pudo acomodar tanta gente, pero de alguna forma se acomodaron. Había en las otras calles, me mencionan, en las otras calles adjuntas, había también mucha gente. No toda la gente puede tener esto que pues básicamente Irán está en Tijuana, sí, y Tijuana está con Irán. Ha habido mucho contacto, de alguna forma se han podido ver algunos jugadores y han hecho ver que lo magnífico que los han atendido y lo contento que están. El futuro es el sur. Sí, aquí estamos, pues, diferentes puntos que van a ver. Miren, qué preciosidad. Abarrotada la Avenida Revolución en Tijuana. La verdad que fue una fiesta para todos los que tuvieron la oportunidad. Mira, nada más la algarabía, la emoción, la celebración de mucha de la gente que se ha vuelto este punto importante para ver los partidos de la Selección Nacional Mexicana, y de ahí trasladarse a la famosa Glorieta Cuauhtémoc para continuar con esta algarabía. Yo no recuerdo, hace 4 años fue un mundial desastroso, la verdad no fue lo que más esperaba, pero cuando México le gana a Alemania en el 2018, aquel partido en contra del equipo teutón con gol del Chucky Lozano, yo no recuerdo tanta algarabía que hubo como hoy en día en este mundial. Siento que hoy la pasión ha desbordado, y desde el más pequeñito hasta el más grande han podido observar mucho que todos están contagiados por el buen accionar que está teniendo México. Sí, básicamente es un hervor, se dice. El hervor que se siente. Sí, es algo que, bueno, a mí me tocó allá en México, en la Ciudad de México, y también en el estadio, y me tocó también ahí estar en el Zócalo. Y es asfixiante estar ahí en medio de tanta gente. Y luego Chaparrito como que no alcanzaba a ver mucho las pantallas ni nada, y luego la lluvia, bueno, pero pues pura felicidad. O sea que es algo que, pues ya sabes, en la multitud se siente, y esa energía que no te cansa, y brincas, y pues lo poquito que pueda uno brincar, porque tanta. Sí. Y las entradas y las salidas, híjole, te van empujando y te empujan, y vas por un lado y vas para el otro lado, y ya no vas para donde querías ir. Bueno, es que tanto en el estadio como también ahí en el Zócalo fue de la misma forma. Y creo que la reacción de la gente se ve por cómo está la selección mexicana. Si el equipo mexicano a lo mejor hubiera perdido los 2 primeros partidos, o ya hoy día estuviera diferente, creo que lo que transmite hoy la selección hacia el público, eso es importante, porque si hubiera perdido el primero, el segundo, hubiera pasado lo mismo que hace 4 años, que te quedas en la primera fase,
pues el aficionado no hubiera reaccionado como hoy en día ha te reaccionado. abandonan. Sí, en los equipos es igual. Tengo Sí. equipo y cuando no gano ya todo el mundo ya no se quiere cambiar. Sí, Y entonces cuando ganan ya todo el mundo quiere estar ahí aunque esté en la banca. Pero mientras tengan ahí, ahí están felices, ¿no? Pero sí, o sea, así es. y se nota, se Ah. palpa en el aficionado, luego desde el más chiquitito, inclusive hasta mascotas con la camiseta tricolor, y se ve el buen ambiente que se está sintiendo de esta primera fase, como le digo, es la primera ocasión desde el 2018 que un equipo no ganaba sus 3 partidos. La última ocasión había sido Uruguay en el 2018 que ganó sus 3 partidos, pero solamente 6 selecciones lo han hecho en el mundo, Fíjate. en todos los mundiales. De todos los mundiales, o sea que hace muchos años que pasó entonces que ganaron los 3 partidos, Rodrigo. Sí, ahorita lo voy a decir, aquí Ok. tengo el dato precisamente de qué selecciones han sido las únicas que han podido ser Como México. como México los ganadores en la primera ronda de grupos. Ahorita le paso el tema, pero sí es importante porque para México terminar la primera fase es la primera ocasión que lo logra en esta instancia. Y algunos de los equipos, me imagino, ¿no? Aunque te toquen equipos que decimos un poco más, pues más blandos, ¿no? Un poco más accesibles o como lo quieras mencionar. Pero al fin de cuentas es un hecho, ¿no? Irse invicto en tu primera eliminatoria. Sí, y sobre todo creo que lo importante es esto, el poder sacar los resultados y otra de las cosas es no salir de la Ciudad de México. En este caso le tocó ir a Guadalajara el segundo partido, Sí. pero no salir de lo mismo, porque recordemos que en 1970 la primera fase la jugaron en México y su siguiente partido se los mandaron a Toluca cuando pierden con Italia, aquella ocasión 4-1. En 1986, por errores de logística, nunca pensaron que México iba a ser el primero del grupo. Toca salir y va a Monterrey y Ajá. pierde con Alemania aquella serie de penaltis. Pero en esta ocasión, ganando México, asegura el siguiente partido. Sí. ¿Quiénes son las selecciones que han logrado ganar los 3 partidos de la primera fase? Es el caso de Holanda en 1974. Ganó los 3 partidos, luego le siguió en 1986, en México 86. Espera un poquito. Holanda, ¿hasta qué punto llegó en ese? En el 74 perdió la final en contra de Alemania. Me acordaba, eso es lo que me Ajá, acordaba. Sí. que él pierde el nacimiento de la naranja mecánica. Que se esperaba que fuera campeón. Que fuera sí, campeón así. y que 4 años después en Argentina 78 pierde la final en contra también de Argentina, es subcampeón de aquella selección que traía Johan Cruyff Ajá. como el emblema de la famosa naranja mecánica en esa ocasión. En México 86, Brasil lo logró, ganó los 3 primeros partidos de su fase y se quedó en instancias de cuartos de final cuando pierde con Francia en penaltis allá en Guadalajara, Jalisco. Luego en Italia 90, la selección italiana gana sus 3 primeros partidos, pero se queda en semifinales. En 1998, en Francia 98, Argentina gana los 3 primeros partidos, pero no puede lograrlo hasta que se topa con Holanda y que Holanda les gana en aquella ocasión con un gol de Dennis Bergkamp. Y en el 2018, Uruguay ganó sus 3 primeros partidos, pero se queda también en la siguiente instancia. Y hoy en día México, 6º equipo que logra ganar 3 partidos en un mundial en la primera fase. Qué bonito, Rodrigo, qué bonito. Es bien importante los datos que das a conocer para que nuestra gente, nuestros ciudadanos, diga, nivel estado, hasta donde llega Canal 73, ¿no? Den cuenta de esta nota, es muy importante, la verdad, es muy importante, es algo que, pues es un récord, ¿verdad? Es un récord que queda también para la historia del deporte. Exactamente. Sí. Y fíjese, hace rato también mencionábamos que el único partido que está seguro de momento es el de 16avos, el de Sudáfrica en contra de Canadá, esto es en Los Ángeles. México estará jugando el día 30 de junio en la Ciudad de México contra uno de los terceros mejores lugares, que en esta ocasión a quien le tocaría puede ser el tercero del C, del F, del E, del H y del I, y de acuerdo a la tabla general que tienen los primeros lugares, el rival que le tocaría ahorita a México
sería Escocia. Ese sería el Escocia. primer rival. En el criterio que tienen serían los escoceses y una segunda opción, el equipo de Ecuador, el equipo sudamericano. Pero sería ya uno de esos dos. De momento hay que esperar a que termine toda la siguiente, esta fase de grupos para determinar quiénes serían el rival. Pero de momento, si ayer hubiera terminado esta fase y ya entraría en los 16avos, a México le tocaría enfrentar a Escocia en la siguiente parte. Pero hay que esperar, todavía hay juegos el día de hoy, hay juegos el día de mañana y el sábado, porque el domingo ya empiezan los 16avos de final. Ya el domingo ya empiezan, entonces, Ya. ok. Pero yo había entendido de que tanto México como Canadá, como Estados Unidos, pues, si eran líderes de su grupo, sí, iban a jugar ellos en contra de los peores terceros lugares del torneo. Pero no Ajá. es así, ¿verdad? En este caso, Escocia, en una tabla general que se maneja, Escocia tiene 3 puntos y sería México colocado como número 1 y Escocia sería el peorcito de por eso, momento. de momento. Por eso es que ahorita le toca Escocia, Ecuador o hasta Cabo Verde como otro de los rivales de México. Oh, Entonces, tendría como decir, llevaría mano con el que esté peor calificado en una tabla general. ¿Cuál te gustaría de los tres? Pues de Escocia, Cabo Verde y de Ecuador, yo está bien los escoceses. Sabemos, los ecuatorianos ya nos hemos enfrentado con ellos en un mundial y Cabo Verde ha tenido un gran mundial. Sí. Si no, pregúntele a España, aquel partido que empataron, que si no hubiera sido por Bociña, pues siendo el héroe del equipo africano. Pero si pudiéramos escoger o decidir, creo que Escocia puede ser un gran rival para avanzar a la siguiente fase Ok. en la Ciudad de México, en los cuartos, en los octavos de final, porque después de los 16avos, si México llega a ganar, le tendría que irse a Miami para enfrentar en cuartos de final a un siguiente rival. Semifinales serían en Atlanta y la gran final en Nueva York. Entonces. Así bueno. sería hoy día podemos decir que el camino para que México pueda llegar a una, y por qué no pensarlo, en una gran final, sería enfrentas en 16avos en Ciudad de México, avanzas a octavos de final contra un rival, te toca ganar y entonces ya tendrías que ir a definir en cuartos de final a Miami, semifinales en Atlanta y si ganas te tocaría irte a Nueva York para la gran final, un tercer lugar sería en Miami. Pues ojalá que lleguemos hasta allá. Así sería, Sí. así sería el mapa de la selección nacional Sí. mexicana para, ¿por qué no? Ayer se mencionaba mucho, y si sí, la frase que me utilizaron mucho, y si sí se logra, pues hay que pensar por ahí en algún momento, ¿no? Pensar cosas importantes, cosas positivas, y creo que pues, le vendría muy bien a la selección mexicana, ¿por qué no pensar? No en un quinto partido, sino en un sexto, un séptimo, o coronarlo con el octavo partido en la gran final allá en Nueva York. Sí, es lo que yo mencionaba siempre, pues porque siempre estamos como que, el quinto partido. Pues la mentalidad debe ser, ¿no? Ser campeón. Sí, eso para mi punto de vista, pues, o sea, desde que empiezan a entrenar, de que están, vamos a ser campeones y vamos a ser campeones para que puedas creer en ti mismo, ¿no? Y en el grupo, pues también todos puedan creer que si no se da, aunque se da, pero tener toda esa motivación, sí, bueno, es punto de vista, no es pero se ve un camino viable, se ve un camino viable por lo que estás mencionando, Rodrigo. El camino pinta bien. Ya recordemos que cuando vienen las instancias de octavos de final, cuartos de final, pues te vas a tener que enfrentar a rivales que están considerados en el panorama para llegar a esas instancias. Sí. En el camino le puede tocar Inglaterra o Argentina ya en una instancia de octavos o de cuartos de final. Pero sabemos que estos equipos pues también son amplios favoritos. El caso de Argentina, Portugal. Rodrigo, y la situación que debemos de seguir la siguiente semana, vamos a mencionarlo, ¿no? La situación de los penales, sí, es un punto bien importante porque es lo que define el siguiente paso. Ahí los porteros. ¿Cuál portero sería, no? Las famosas, los atajapenales. Atajapenales, ¿no? Recordemos, ahorita se me vino a la mente rápido el caso de Sergio Goycochea, el portero argentino en Italia 90, que se volvió un atajador de penales y que gracias a ellos Argentina pues pudo avanzar, no pierden la final, pero se volvió en ese famoso atajapenales. Así es. Entonces, nuestros tres porteros, pues a ver a quién
no sé cuál será el mejor para atajar penales, ¿no? Pues el tal es muy bueno. Ochoa en su momento, ya lo recordemos, hace 4 años atajando a Lewandowski, y Carlos Acevedo, pues también es un joven, pues, ¿por qué no pensar? Ajá. Puede estar, levantar la Sí, mano. levantar la mano. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, aquí en Tijuana Sports están abiertas las puertas. Por el momento no hemos tenido alguna visita importante de algún protagonista en cualquier disciplina, pero ya saben que estamos abiertos para programar la visita. Quien guste, que nos contacte. Mi número de teléfono 664-233-5853. Pero mientras está lo que es del Mundial, pues vamos a seguir aquí con el Mundial, tratando de darles, sí, nuestro punto de vista, y cada quien tiene ese punto de vista, así que es respetable. Rodrigo, muchas gracias No, al por contrario, estar. Ya sabes, muchas gracias, un gusto saludarlos, Es Dios los bendiga. un gran conductor, con mucha experiencia, tiene los datos como, pues, siendo uno de los mejores. Gracias, Rodrigo. No, al contrario, Que estamos, muchas y gracias. buen día. Gracias. Gracias.